Bien, vamos a ver hoy el tema de equilibrio iónico y lo que es el concepto de pH o potencial ácido. Bien, nosotros hemos visto hasta este momento lo que son las reacciones de equilibrio. Equilibrio en solución para compuestos que ciertamente participan en reacciones químicas. En esta ocasión, vamos a repasar algunos conceptos básicos antes de eh, tratar el tema de equilibrio iónico. Los iones son partículas, son agregados, son parte de un compuesto que estando en solución acuosa se disocia, se ioniza y da lugar a iones positivos y negativos. El electrolito en sí es esa suma de iones positivos y negativos que en solución acuosa, que es la que vamos a tratar en esta ocasión, permiten el paso de la corriente eléctrica. Recordemos que la corriente eléctrica es un flujo de electrones y al nosotros generar un espacio donde podemos tener un diferencial de carga por la presencia de iones positivos y negativos, facilitamos ciertamente el flujo de electrones. De manera que el electrolito es una sustancia que se ioniza en solución acuosa y que da lugar ciertamente a iones positivos y negativos. Nosotros ya hemos visto en este curso lo que son los electrolitos, por eso estamos repasando y recordemos que los electrolitos que hemos considerado nosotros son electrolitos que se disocian completamente, es decir, sustancias que se disocian completamente y que generan una alta cantidad de iones positivos y negativos. En ese sentido, he dibujado aquí, he colocado en la lámina, una molécula de cloruro de sodio que sabemos que existe mediante un enlace iónico de dos iones, sodio positivo, como corresponde a los iones metálicos, y cloro negativo, como corresponde a los halógenos, de acuerdo a su posición en la tabla periódica. Aquí tenemos también una molécula de cloruro de hidrógeno que estando en solución acuosa se denomina ácido clorhídrico porque ciertamente ella se disocia en un alto porcentaje en iones positivos hidrógeno y en iones negativos cloruro. Y de la misma forma tenemos aquí una base fuerte en la que tenemos el contraión sodio y el contraión OH-. La palabra contraión que estoy introduciendo en este momento es la que nosotros vamos a utilizar cuando ciertamente tengamos un ion positivo, pues sabemos que el contraión será la carga que lo acompaña en esa solución acuosa y se representará la carga negativa. Si estamos hablando de un ion negativo, pues sabemos que el contraión le corresponde la carga positiva. En esta lámina, retomando lo que ya habíamos visto, vemos una solución de cloruro de hidrógeno, en este caso, como está disuelta en agua, ácido clorhídrico, y vemos que habiendo colocado un par de electrodos, podemos facilitar el flujo de electrones, ¿ok? A través de un sistema que representa una batería y que tiene conectado el paso de corriente a través de un bombillo que ciertamente si la corriente está fluyendo sin dificultad, el bombillo se prenderá. Esto ocurre con los electrolitos fuertes y en cierta forma es un experimento sencillo para poder darnos cuenta si tenemos un electrolito fuerte o un electrolito débil, dependiendo de la intensidad de la luz del bombillo que está recibiendo la corriente eléctrica. En este sentido, sabiendo que ya conocemos lo que son electrolitos fuertes, pues vamos a hablar en términos de la clasificación de los electrolitos. Existen entonces electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Existen también los no electrolitos, que son definitivamente sustancias que no van nunca a generar iones cuando se disuelven en solución acuosa. Es decir, nunca van a sufrir un proceso de disociación en solución acuosa que permita a nosotros decir que van a generar iones positivos e iones negativos. Por esta razón, caemos en el plano de solo dos electrolitos, los electrolitos fuertes
fuertes y los electrolitos débiles. Los primeros son aquellos compuestos, los electrolitos fuertes son aquellos compuestos que se disocian totalmente en solución acuosa, dando lugar a iones en alta concentración. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el cloruro de sodio es un electrolito fuerte. ¿Por qué? Porque él está formado por un ion metálico del extremo izquierdo de la tabla periódica con un ion de un halógeno del extremo derecho de la tabla periódica. Recordando las propiedades asociadas a la posición de los elementos en la tabla periódica, nosotros sabemos que los iones metálicos del grupo 1A tienen fuerte tendencia a perder electrones, mientras que los del grupo de los halógenos tienen fuerte tendencia a ganar carga. De esta manera sabemos que ahí, habiendo un enlace iónico, no un enlace covalente, es muy fácil entender que en solución acuosa lo único que procede es la disociación de los electrolitos, es decir, las cargas positivas del sodio y la carga negativa del cloro. Es importante tener presente que cuando hablamos de disolución en el agua de sustancias que representan electrolitos, estamos hablando de que una vez en la solución acuosa, tanto los iones positivos como los iones negativos son solvatados, es decir, rodeados a través de atracciones electrostáticas de moléculas de agua que van a impedir que esas estructuras se vuelvan a unir, es decir, en el caso del cloruro de sodio van a impedir que el sodio esté muy cerca del cloruro, generando así un espacio donde tenemos definitivamente una separación de cargas. Los electrolitos débiles se disocian igual que los fuertes, pero lo hacen parcialmente. Y la diferencia con respecto a los electrolitos fuertes es que cuando estas sustancias se disocian, las débiles, va a quedar siempre un remanente en solución de la especie que no se ha disociado. Por lo tanto, vamos a generar una solución de electrolito débil en equilibrio donde siempre va a estar presente la estructura no disociada y por otra parte, del otro lado del equilibrio, la estructura disociada con los dos iones con sus cargas formales definidas. Los tipos de electrolitos fuertes. Vamos a concentrarnos en esta ocasión en los electrolitos fuertes, en esta lámina. Los tipos de electrolitos fuertes son los ácidos fuertes, que son ácidos que en solución acuosa diluida, muy importante tener claro que estamos hablando de soluciones acuosas diluidas, se disocian en casi un 100%. Puede ser 98%, 95%, pero eso se le da una etiqueta de 100%. Los electrolitos fuertes representados en la figura de compuestos ácidos, los comunes son ácido sulfúrico, HCl, HCl, HI y HClO4. En el caso del ácido sulfúrico, cuando hablamos de él como electrolito fuerte solamente en solución acuosa diluida, colocamos ciertamente una sola flecha en una sola dirección, lo cual quiere decir que aquí no estamos hablando de equilibrio, sino de una solución, de una reacción en una sola dirección, que es ciertamente una reacción de disociación. Este 2H más se refiere, es resultado del balanceo de la ecuación. Recordemos que cuando dibujamos una ecuación química, lo primero que procede antes de seguir adelante es asegurarnos que la ecuación está balanceada. Luego tenemos las bases fuertes. Son bases que se forman con elementos del grupo 1A y 2A de los metales, es decir, hidróxidos metálicos solubles. Se comportan de la misma manera que los ácidos fuertes. Y los ejemplos más cotidianos, por decirlo así, más utilizados para realizar ejercicios, son el caso del hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. Recordemos que el sodio y el potasio forman parte de los elementos del grupo 1A. Y por otra parte, como electrolitos fuertes, tenemos las sales solubles, solamente aquellas que son solubles y en su totalidad estas sales solubles en un medio acuoso son compuestos iónicos, lo cual quiere decir que en ningún momento de estos tres casos, en ninguno de estos tres casos, yo voy a tener un remanente de los compuestos iniciales, sino que al pasar a formar parte de una solución acuosa, tanto los ácidos fuertes, las bases fuertes y las sales solubles en medio acuoso van a generar una mezcla de iones sin dejar ningún rastro del compuesto sin disociar.
Es importante recordar aquí, o por lo menos utilizar un lenguaje apropiado, cuando hablamos de los procesos de solubilidad de electrolitos. Para los electrolitos fuertes, ¿qué pasa? Ya lo hemos visto. La disociación del electrolito es total y se asocia a un proceso en una sola dirección. Ahora, vale la pena preguntarse, ¿qué pasa con los electrolitos débiles? Para estos electrolitos, la disociación es parcial y se establece entonces un proceso en equilibrio. Por ejemplo, la disociación de ácidos débiles, en este caso se nos dirá que estamos hablando de un ácido débil, se lleva a cabo mediante, como se ve aquí, el establecimiento de un equilibrio. Dibujamos el ácido en medio acuoso que se disocia en la parte ácida, es decir, un protón, y el contraión que está representado por la molécula que estemos trabajando. Este ion se reconoce como ion hidrógeno o hidrogenónio. Y esta especie, que es el contraión de ion hidrógeno porque tiene la carga contraria, se reconoce como base conjugada. Este es el vocabulario correcto cuando hablamos en términos de la disociación de ácidos débiles en soluciones acuosas diluidas. Para este equilibrio, así como hemos venido trabajando hasta ahora, nosotros podemos escribir el valor de la constante de equilibrio, que sería en este caso, tratándose de un ácido, sería igual al valor de la constante de acidez o por decirlo de otras palabras, de la fuerza ácida. ¿Por qué de la fuerza ácida? Porque la constante de acidez, que es idéntica a la constante de equilibrio que hemos venido trabajando, me va a decir en realidad, de acuerdo a si es grande o pequeña, qué tanta cantidad de iones hidróneos ácidos se están encontrando en la solución acuosa. De esta manera tenemos, al igual que hemos venido trabajando, que la constante de equilibrio igual a la constante de acidez es igual al producto de la concentración molar de los reactivos sobre la concentración de el ácido sin disociar. Esto recordemos que son concentraciones molares. La disociación de bases débiles se establece exactamente con los mismos criterios que vimos para los ácidos débiles. Aquí tenemos el caso de un metal que tiene como un hidróxido de un metal que tiene en medio acuoso, tiene una reacción con un equilibrio. O sea, esto es una ecuación química que representa un equilibrio donde vemos que se disocia el metal y vemos que el OH es el contraión del metal. Ustedes preguntarán, ¿y cómo yo sé que este es el metal? Señores, en la tabla periódica nosotros hemos aprendido qué elementos tienen tendencia a formar cargas positivas y qué elementos tienen tendencia a incorporar cargas negativas aceptando electrones en la capa de valencia. Recordemos que todo esto forma parte de las propiedades de los elementos de acuerdo a su posición en la tabla periódica. La carga negativa del ion hidroxilo, que es el que le corresponde a las bases, la tiene ciertamente el oxígeno, no el hidrógeno, pero se coloca de esta manera. De la misma forma que para los ácidos débiles tenemos aquí la constante de equilibrio que se identifica como la constante de basicidad. Mientras mayor sea este valor, mayor será la tendencia que tiene la base a disociarse y generar muchos iones hidroxilos que estando en solución, mientras mayor sea la concentración de iones hidroxilos, hablamos en términos de que la solución es más básica. Las sales poco solubles, a diferencia de las sales solubles, son electrolitos débiles, generan electrolitos, soluciones débiles en electrolitos. Y nuevamente se establece un equilibrio de disociación. Fíjense que aquí no estamos hablando de reacciones, estamos hablando de disociación de un compuesto en los iones correspondientes. ¿Okay? De la misma forma, en este caso, como nosotros tenemos un sólido, el sólido al no estar disociado, él no va a ser soluble y por lo tanto no se toma en cuenta para la constante de equilibrio, que es el igual a la constante de disociación, que es idénticamente igual a la constante del producto de solubilidad. Ustedes dirán,
Profesora, ¿qué es esto? Bueno, esto es un equilibrio, por lo tanto, cualquier constante que yo mida, ya la llamaré constante de equilibrio. En este caso particular, igual que los ácidos débiles y las bases débiles, hablamos de constantes de disociación. Pero en este caso particular, como el sólido que representa la sal es poco soluble, todo lo que no se disuelva estará en fase sólida, no estará incorporado a la solución y por lo tanto no tiene ninguna incidencia en el valor de la constante de equilibrio. Por lo tanto, para las sales poco solubles, tenemos que la constante del producto de solubilidad se identifica como la constante de equilibrio y ella como se representa es únicamente por el producto de las concentraciones molares de los iones en solución. ¿Qué es el grado de disociación de un compuesto? Para los ácidos débiles, las bases débiles y las sales poco solubles, el grado de disociación de un compuesto se define como la relación entre el número de moles que se disocian entre el número de moles iniciales o totales, una vez alcanzado el equilibrio. Ese grado de disociación alfa se define como, con la letra griega alfa, y es igual al número de moles que se disocian sobre el número de moles iniciales. Si a mí me dicen, yo tengo una sal poco soluble de la cual se disocia un 15%, pues si yo conozco el número de moles iniciales de la sal no soluble o poco soluble y me dicen que de esa cantidad de moles se disocia un 15%, yo lo único que tengo que hacer es calcular la cantidad que representa el 15% de ese número de moles iniciales. Y de esa manera podré hablar del grado de disociación del compuesto en cuestión. Aquí tenemos un problema muy sencillo en el cual vamos a utilizar lo que es la ecuación de la constante de acidez. Fíjense lo que nos pregunta. ¿Cuál es la concentración de hidrogeniones, es decir, de iones hidrógeno, que tenemos que ya aprender, tenemos que saber que se llaman hidrogeniones o hidrógeno positivo, H+, ¿cuál es la concentración molar? Se entiende que es molar, moles por litro, de estos iones en una solución que es 0,072 molar de HCN. Fíjense que esta es la concentración inicial, ¿ok? La concentración inicial de HCN y sobre ella es que nosotros vamos a trabajar, sabiendo que su constante de acidez es 4.9 por 10 a la menos 3, a la menos 10. Ya de entrada nos estamos dando cuenta de algo importante. Tenemos una concentración muy bajita de HCN. Estamos trabajando en una solución diluida. Eso lo tenemos que tener presente. Y segundo, estamos observando que esta constante de acidez, que equivale a las constantes de equilibrio que hemos estado trabajando anteriormente, es una constante de acidez muy baja. 10 a la menos 10 es una potencia que nos dice que esta cantidad es sumamente pequeña. Conclusión, debemos de llegar a un resultado en el cual encontremos que ciertamente la concentración de hidrogeniones sea un número muy pequeño. Por lo tanto, lo que vamos a dibujar antes de hacer cualquier cosa es la reacción de disociación, el equilibrio, perdón, de disociación del ácido cianhídrico o del cianuro de hidrógeno. El cianuro de hidrógeno es soluble en agua y lo que cambia en él es el hecho de que lo puedo tener de esta manera con un enlace covalente hidrógeno-carbono y lo puedo tener disociado en sus iones. ¿Ok? Una vez que establezco el equilibrio y veo que está la ecuación balanceada, procedo a escribir lo que yo considero, lo que me han enseñado, que es la fórmula de la constante de acidez, que es igual al producto de las concentraciones molares elevado a el coeficiente que tenemos aquí, que en este caso es 1, sobre la concentración inicial de HCl. Recordemos que todo esto es en concentración molar, moles por litro. La concentración inicial de estos de estos iones en solución, obviamente, es 0. La concentración inicial de HCN me la están dando en el problema, es esta que está aquí. La concentración en equilibrio, por lo tanto, será un valor X, que, considerando la estequiometría, por cada mol que se disocie de aquí,
se va a formar un mol de H+ y un mol de HCN. Por lo tanto, se va a formar la misma cantidad de moles de H+ y de CN-. Por lo tanto, como es la misma cantidad X, que es la que tengo que averiguar, la defino como que en equilibrio la concentración de H es X, la concentración de CN es X y la concentración de HCN en equilibrio será el valor inicial menos exactamente la misma cantidad X. ¿Por qué? Porque la relación es exactamente mol a mol. Por un mol de esto, por cada mol de este que reaccione, se va a formar un mol de este y un mol de este. ¿Ok? Sustituyendo, tenemos que 4,9 por 10⁻3, que es el valor de la Ka, es igual a X al cuadrado. ¿De dónde viene el X al cuadrado? Porque la concentración de H en equilibrio la definimos como X y la concentración de CN en equilibrio la definimos como X. La concentración de HCN en equilibrio será la cantidad inicial menos lo que se consumió para generar los iones. Colocamos entonces los valores, dando el valor acá, se puede esperar que el valor de X en el denominador sea muy pequeño. Por lo tanto, podemos considerarlo despreciable, porque frente a 0,72, un valor que esté asociado a una constante de equilibrio tan pequeñita, del orden de 10⁻10, tiene que ser realmente despreciable o que afecte muy poco esta cifra que es realmente grande, repito, comparada con esta que está aquí. Por lo tanto, podemos eliminar el valor de X de aquí abajo, considerándolo despreciable y explicando por qué, y de esa manera nos queda una resolución sumamente sencilla donde X cuadrado será igual al producto de 4,9 por 10⁻10 por 0,072 molar. De esta manera, X será entonces igual a la raíz cuadrada de lo que me haya resultado del producto de 4,9 por 10⁻10 por 0,072. De esta manera, X, el valor de X lo hemos encontrado y el valor de X es la concentración tanto de los H+ como del contraión, que es el ion cianuro que está aquí. ¿Ok? Otro ejercicio que vale la pena considerar y analizar detalladamente es este en el cual nos dice el valor de la constante de acidez de una solución. ¿Cuál es el valor, de la constante de acidez de una solución 0,5 molar de ácido acético que a temperatura ambiente está disociado en un 0,6%? Este es un ejercicio muy sencillo porque ya me están dando la cantidad inicial, no me están hablando de volumen, por lo tanto yo puedo hablar en términos de un volumen de 1 litro, con lo cual me pongo la vida muy fácil para hacer los cálculos. Entonces, si yo hablo en términos de 0,5 molar y a mí me dice que de esa cantidad en cualquier volumen se va a consumir un 0,6%, pues yo procedo a establecer un volumen de referencia y ese volumen de referencia va a ser 1 litro. Entonces, yo puedo agarrar y decir que de ese litro donde hay 0,5 moles de ácido acético, ¿ok? Se han consumido 0,6%. Y procedo de esta manera. Lo que me están dando aquí es el grado de disociación. ¿Se recuerdan la fórmula que se definió anteriormente donde dice que alfa es el grado de disociación, donde alfa es el número de moles disociados sobre el número de moles totales multiplicado por 100? A mí me están diciendo que el grado de disociación es 0,6%. Eso es igual al número de moles disociados sobre el número de moles iniciales. De esta manera, nosotros podemos calcular el número de moles disociados. El número de moles disociados es 0,6%. Recordemos que 0,6% no es más que 0,6 dividido entre 100. Es decir, 0,6 partes de 100. Ese sería nuestro factor de conversión. Multiplicado por 0,5 porque lo pasamos para acá, porque lo que queremos es calcular el número de moles disociados. De esta manera tenemos que en 1 litro vamos a tener 0,0030 moles disociados. Luego, la concentración de iones en solución para el ácido acético es 3 por 10⁻3. ¿De dónde salió este número? De la notación científica en la que debemos de expresar estas cantidades tan pequeñas. 3 por 10⁻3
moles disociados. Esos moles están en 1 litro, porque repito, lo hemos tomado de referencia con el valor de molaridad, toda vez que no nos dan un volumen fijo con el cual tengamos que trabajar. Luego, dibujamos la ecuación de disociación del ácido acético con los iones hidronios y el contraión, que sería definitivamente este ion negativo, que es el ion acetato. Dibujamos la ecuación de la constante de acidez, ordenamos la información que tenemos y la colocamos en la ecuación. Hemos calculado que si el grado de disociación es de 0,6% y ese 0,6 con respecto a 0,5 moles por litro representa 3 por 10 a la menos 3, quiere decir que se han formado 3 por 10 a la menos 3 moles de H+, y 3 por 10 a la menos 3 moles de el ion acetato. Repito, ¿por qué? Porque este es el grado de disociación de esta cantidad inicial que me están dando. Y eso es la concentración que yo tengo en equilibrio para los iones que se disocian. Sin embargo, para el ácido acético vemos que la concentración en equilibrio será el valor inicial menos lo que se perdió, los moles que se perdieron, para formar por relación de mol a mol, ¿ok? De acuerdo al balanceo de la ecuación, para formar los iones correspondientes. De esta manera, sustituyendo, tenemos definitivamente el valor de la constante de acidez, que como era de esperar, es apenas 10 del orden de 10 a la menos 5. Ese es el valor de la constante de acidez, un número realmente pequeño, que justifica plenamente este grado tan pequeño de disociación del ácido acético en medio acuoso. Conclusión, el ácido acético, que es un ácido orgánico, es un ácido realmente débil, pero aún así es un ácido que estando diluido no es peligroso, pero estando en una concentración alta nos puede quemar la piel como cualquier ácido corriente. De hecho, en muchos tratamientos dermatológicos se utiliza ácido acético concentrado para eliminar algunas lesiones producidas por virus. En asuntos ginecológicos también se usa ácido acético concentrado. Estamos hablando de 95-98% de concentración de ácido acético, que como les dije, realmente es muy irritante de la piel, quema la piel. Bien, una vez que hemos visto cómo se maneja el grado de disociación de un electrolito, que hemos visto cómo se manejan los cálculos de constante de acidez, vamos a ver ahora qué pasa con el agua. La molécula de agua. Hemos visto ácidos, hemos visto bases débiles, ácidos débiles, hemos visto sales poco solubles. Vamos a ver ahora qué pasa con el agua. El agua como compuesto, él es un compuesto, para ella se define la constante del producto iónico del agua para el proceso de reacción de agua con agua y se define como KW. Nosotros dibujamos entonces la interacción, por decirlo así, de agua con agua, que es como eso de pan con pan, comida de tonto, pero bueno, aquí consideramos la interacción de agua con agua. Ustedes dirán, ¿por qué nos vamos a complicar la vida con esto si es agua? Porque ciertamente el agua, al tener ese oxígeno incorporado en su molécula, el oxígeno tiene tanto la capacidad de aceptar un protón como de liberar un protón. Y ese comportamiento tan particular del agua que permite precisamente ser tan versátil y por esa razón tan abundante, tenemos la interacción de una molécula de agua con agua donde una de ellas va a aceptar un protón y otra de ellas lo va a perder. De esta manera planteamos un equilibrio y dibujamos la molécula de agua que acepta un protón que inmediatamente tiene un oxígeno con una carga positiva y tenemos la molécula de agua que pierde un protón que inmediatamente tiene un oxígeno con una carga negativa. De manera que generamos el ion hidronio y el ion hidroxilo. Repito, en lo que es considerar lo que pasa en una solución de agua pura. Ahora bien, la constante de disociación del agua, la constante del producto iónico del agua se describe como KW, que es igual a la concentración de iones hidronios
por la concentración de hidroxilo. Fíjense que yo no tengo la participación de las moléculas de agua. Y porque estamos hablando del producto iónico del agua. Los únicos iones que existen en agua son los que van a estar participando de la constante del producto iónico del agua. ¿Ok? Entonces, la KW se denomina constante del producto iónico del agua, que es el producto de las concentraciones molares, moles por litro, de los iones H+ y OH- a una temperatura en particular. En el agua pura a 25 grados centígrados se establece que las concentraciones de los iones H+ y OH- son iguales y se encuentra que la concentración del ion hidronio es 1 por 10 a la menos 7 molar y la concentración de OH, por lo tanto, es 1 por 10 a la menos 7 molar. De esta manera, sustituyendo estos valores en la constante del producto iónico del agua, tenemos que su valor es 1 por 10 a la menos 14. Recordemos, en el agua pura, a 25 grados centígrados, las concentraciones de estos iones son 10 a la menos 7 y 10 a la menos 7, lo cual me da el valor de la constante del producto iónico del agua, 10 a la menos 14. Este dato es sumamente importante para hacer cálculos de lo que definimos como los valores de pH. ¿Cómo usar la ecuación de la constante del producto iónico del agua? Por ejemplo, en un problema me dice, calcula la concentración de iones de una solución de hidróxido de amonio. Esa solución está disociada en un 4,3%. Si nosotros nos fijamos bien, la concentración de iones hidronio de una solución de este calibre, de la cual no me están dando la constante de basicidad. ¿Por qué la constante de basicidad? Porque el hidróxido de amonio es eso, una base, y cuando él se disuelve en agua va a generar OH-. Y si a mí me están preguntando la concentración de iones hidronio, ¿cómo puedo yo relacionar el cálculo que yo pueda hacer con el hidróxido de amonio con iones hidronio? Si yo lo que voy a liberar en solución son iones OH. Pues bien, fíjense cómo se resuelve este problema. En este caso, se trata de una solución básica. Por lo tanto, vamos a calcular con el valor del grado de disociación del hidróxido de amonio, vamos a calcular la concentración de los iones OH. Eso lo podemos hacer directamente con un simple cálculo. Sabemos que la solución está disociada en un 4,3%. Si nosotros tomamos la referencia de 1 litro, porque no me están dando un volumen fijo, tomamos como referencia 1 litro porque la molaridad se expresa en moles por litro. Por lo tanto, vamos a calcular el 4,3% de este valor, que me va a dar la cantidad de moles por litro, es decir, la molaridad que voy a tener de iones OH. De esta manera, calculando el 4,3%, sabemos que hay, por cada 100 moles de soluto, hay 4,3 moles de OH que se van a generar, porque ese es el grado de disociación del hidróxido de amonio. En este caso tenemos 0,10 moles de hidróxido de amonio por litro, de los cuales 4,3% se disocian. Por lo tanto, podemos hacer o una regla de 3 o un simple factor de conversión. De la regla de 3 obtenemos que si de 100 se disocian 4,3, que esa es la lectura que se le da a 4,3%, pues de la cantidad total, que son 0,01, se van a disociar esta cantidad, que representa 4,3 por 10 a la menos 4. Ahora bien, aplico entonces la constante del producto de disociación del producto iónico del agua, sé el valor que es 10 a la menos 14, sé este valor no lo sé, pero tengo un valor que ya he definido cuando disuelvo esta cantidad en agua. Coloco este valor, el valor de los OH que acabo de calcular, lo coloco en la ecuación, tengo 10 a la menos 14, que es este valor de la KW, y puedo despejar la concentración de iones hidronio. Haciendo la operación matemática de despeje, tengo que la concentración de los iones hidronios es 2,3 por 10 a la menos 11. Como se ve, en una solución
acuosa de agua pura, donde yo introduzco hidróxido de amonio, que es una base, la cantidad de hidróxido de amonio me genera en solución 4,3 por 10 a la menos 4 molar de iones hidroxilo. Y eso representa un valor de 2,3 por 10 a la menos 11. Fíjense que esta cantidad es mucho mayor que esta. Conclusión, la solución es definitivamente básica porque tengo más iones hidroxilos, muchísimo más, que los iones hidronio que acabo de calcular. Ahora bien, de acuerdo a las soluciones de iones hidronio, a las concentraciones, perdón, que yo pueda tener en solución acuosa de iones hidronio o de iones hidroxilo en agua, consideramos que existen tres tipos de soluciones acuosas. Las soluciones neutras son las que tienen igual concentración de ambos iones, es decir, el agua pura, donde yo tengo ion hidronio 10 a la menos 7, ion hidroxilo 10 a la menos 7. Puedo hablar de soluciones ácidas cuando la concentración de iones hidronio es mayor a 10 a la menos 7, es decir, 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, etc. Y las soluciones básicas cuando la concentración de iones hidronio es menor a 10 a la menos 7, es decir, 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, 10 a la menos 10. ¿Ok? Todo esto tomando como referencia lo que es una solución neutra. Vamos a ver cómo se manejan estos conceptos haciendo la definición correspondiente del concepto de pH. Ya que los valores de concentración de iones hidronio se manejan con cifras muy pequeñas, del orden de 10 a la menos 7, 10 a la menos 5, 10 a la menos 8, etc., se encontró una forma de expresar el valor de dicha concentración empleando un término que se denomina pH, es decir, potencia de hidrógeno. El pH es igual a la expresión matemática menos el logaritmo en base 10 de la concentración de iones hidrógeno, concentración molar. Por ejemplo, para una concentración de iones hidrógeno de 10 a la menos 4, el valor de pH es 4. Mientras menor sea el valor de la concentración, ¿ok? Mientras menor sea el valor de la concentración de iones hidronio, el valor de pH será mayor y por lo tanto menos ácida será la solución. De manera que los valores de pH pueden ir desde 0 algo, hasta valores de 12. Un valor de pH de 7 definitivamente es el punto neutro. ¿Por qué? Porque esa es la concentración de los iones hidronio en el producto, en el producto iónico del agua. Es un valor de 10 a la menos 7 como acabamos de ver. Si colocamos 10 a la menos 7 en esta ecuación, el valor de pH definitivamente nos va a dar 7. Por lo tanto, tenemos soluciones neutras, valor de pH 7. Por debajo del valor de pH 7, es decir, 6, 5, 4, 3, 2, esos valores de pH son de soluciones ácidas. Y por encima del valor de pH de 7, esos valores de pH representan soluciones básicas, es decir, donde la concentración de los iones hidronio es mayor a 10 a la menos 7 de iones, donde la concentración de los iones hidronio está por debajo de la concentración de 10 a la menos 7, que es la que representa el estado neutro para la solución acuosa pura. ¿Ok? Vamos a ver con un ejercicio cómo podemos manejar este concepto de pH. Por ejemplo, hallar el valor de pH, es decir, menos el logaritmo de la concentración de iones hidronio de una solución 0,01 molar de ácido nítrico. Como la constante de disociación del ácido nítrico es muy alta, esto se les diría a ustedes, el ácido nítrico es un ácido fuerte, suponemos que en disolución acuosa está totalmente disociado. Y de acuerdo a su reacción de disociación, sabemos que por cada mol de ácido nítrico se genera la misma cantidad, un mol de H+. Por lo tanto, la concentración de H+ será también 0,01 molar, porque repito, en solución acuosa, al ser el ácido nítrico un ácido fuerte, no va a quedar rastro de esto, sino la misma cantidad de moles que había de ácido nítrico va a estar ahora representada en iones hidronio y
en ion nitrato. Entonces, la concentración de los iones hidronio es 0,01 molar en solución acuosa. Repito, esto debido a que es un ácido sumamente fuerte y no tenemos ningún equilibrio. De esta manera, para calcular el pH, simplemente introducimos el valor de la concentración de iones hidronio, que ya lo tenemos, en el valor de pH. pH es igual menos el logaritmo de 10 a la menos 2. Recordemos expresar los valores de concentración en su correspondiente notación científica, es decir, con una exponencial es base de 10 para hacer el cálculo más sencillo. De esta manera, el valor de pH me da 2. Esto es una solución definitivamente ácida. Recordemos que los valores de pH tienen una escala desde 0 hasta 12. Los valores de pH de 7 son neutros. Los valores de pH por debajo de 7 son soluciones ácidas. Y los valores de pH por encima de 7 son soluciones básicas. Mientras más cerca esté del número 12, más ácida estará, más básica, perdón, será la solución. Mientras estemos más cerca de 1 o de 0, más ácida será la solución. Aquí en esta lámina tenemos un cálculo que nos va a permitir conocer que una nueva ecuación matemática como un recurso para calcular valores de pH y de pOH. En este problema nos dicen calcular el valor de pH de una solución 0,01 molar de hidróxido de sodio. Lo primero que nos damos cuenta es que el hidróxido de sodio es una base muy fuerte. Por lo tanto, vamos a plantear la ecuación en una sola dirección. Muy fácil. Aquí no hay constantes de equilibrio. Para nada. Esto es una disociación completa. Por lo tanto, todo lo que yo tenía inicialmente representa los mismos moles porque la relación es 1 a 1 de el ion sodio y del contraion hidroxilo. Yo no tengo los valores de iones hidronio, pero tengo los valores de OH. Ahora bien, hay una forma muy interesante de calcular tanto los valores de pH que acabamos de ver como los valores de pOH. Se define el valor de pH que acabamos de ver como menos el logaritmo de la constante de iones hidrógeno. Y el valor de pOH se define de la misma manera menos el logaritmo de la concentración de hidroxilo. Tomamos el valor correspondiente que es 0,01 de los iones hidroxilo, lo colocamos en la ecuación del valor de pOH y hacemos la deducción de que el valor de pOH es exactamente igual a 2. Ahora vemos la ecuación comodín que nos define que pH más pOH es igual a 14. Por lo tanto, introduciendo el valor de pOH que ya hemos calculado, hacemos un simple despeje matemático y encontramos que el valor de pH es igual a 12. Es decir, que estamos hablando de una solución realmente básica, como corresponde para una solución de hidróxido de sodio. ¿Ok? Muy importante tener en cuenta este valor de pOH, ¿ok? Que nos va a esta ecuación, perdón, que nos va a permitir hacer un despeje rápido una vez que hayamos calculado tanto el valor de pOH como el valor de pH que describimos en las láminas anteriores. En esta lámina tenemos un ejercicio que es muy ilustrativo de cómo se pueden hacer cálculos interesantes, esta vez con los valores de pH de un ácido débil, no de un ácido o una base fuerte. Calcular el pH de una disolución 0,01 molar de ácido cianhídrico. Aquí nos tienen que dar el valor de la constante de acidez. Lo único que tenemos que hacer es averiguar la concentración en solución con base a la constante de acidez. Y procedemos de la misma manera que hemos aprendido, colocando las concentraciones en equilibrio, dándole el valor de X. Dibujamos previamente la ecuación de equilibrio. Sabemos que la relación es mol a mol, por lo tanto, todo lo que se disocie de aquí, de la concentración inicial, es la misma cantidad X que vamos a ver reflejada en los iones correspondientes. De esta manera formulamos nuestra ecuación
hacemos la sustitución y despejamos el valor de X. El valor de X nos da 2,2 por 10 a la menos 6. Como X es igual a la concentración de los iones hidróneo, estamos viendo aquí en la ecuación, pues el pH simplemente será sustituir en el valor de pH menos el logaritmo de la concentración de iones hidróneo, colocamos menos el logaritmo de 2,2 por 10 a la menos 6. Esto es igual a calcular menos, paréntesis, logaritmo de 2,2 más el logaritmo de 10 a la menos 6. Esto nos va a dar definitivamente un valor de menos 0,342 más 6, más 6, que es exactamente igual a 5,65. Este procedimiento descrito es aquí aplicable para calcular el pH de cualquier ácido débil. ¿Okay? De esta manera, hemos visto cómo se pueden hacer cálculos interesantes considerando los conceptos de valor de pH, porcentaje de grado de disociación en compuesto y los valores de las constantes de acidez, producto de solubilidad y las constantes de base.